En el informativo análisis de Nina Radio de la ciudad de Puyo, el doctor Carlos Larrea, él es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar y un conocedor de la realidad amazónica. Y en ese contexto ha estado también interesado y conoce a fondo, a profundidad, el tema de lo que va a ser ahora ya motivo de consulta popular también a los 10 años y piquito eso, bueno, digamos a los más o menos 10 años la posibilidad de la consulta popular para no seguir explotando el Yasuní. Tenga la bondad, doctor, le saludamos desde Nina Radio en la ciudad de Puyo. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Es un placer para mí siempre tener la oportunidad de colaborar con Radio Nina y llegar a la audiencia del Puyo. Sí, bueno, respecto al tema de la consulta, en realidad este es un proceso que ha tomado aproximadamente 10 años, en realidad 10 años. Recuerde usted que en agosto del 2013, Ujú. el presidente Correa en aquel entonces decidió cancelar la iniciativa Yasunitete. Y poco tiempo más tarde se dirigió al Congreso y me parece que en septiembre y octubre el Congreso aprobó una resolución a pedido del presidente, que en ese tiempo tenía mayoría en el Congreso, eh, declarando de interés nacional la explotación de los bloques 31 y 43. El Ujú. 43 es justamente el ITT. ¿Sí? Y a partir de eso, la explotación petrolera comenzó en el 2016. Pero esta decisión abrupta y para mi modo de ver bastante equivocada del presidente Correa de cancelar la iniciativa Yasunitete dio origen a la formación de un movimiento, que fue un movimiento más o menos espontáneo, el movimiento Yasunidos, Ujú. que fue un movimiento juvenil, algo que, digamos, no es que se identifica como tal, pero prácticamente la totalidad de sus integrantes eran estudiantes de los últimos años de colegio, tal vez de los primeros años de universidad, que se formó más o menos espontáneamente juntando varios grupos que existían de origen ambientalista, defensores de los derechos de los animales, etcétera. Ujú. Y ellos se propusieron una tarea que parecía absurda, que era en un tiempo muy limitado, que eran 6 meses, recoger un número de firmas que debía aproximadamente ser al menos 500,000, ¿sí? Que era lo que decía la Constitución que se requería para llamar a una consulta popular. Ellos hicieron el pedido a la Corte Constitucional, se autorizó el pedido y el CNE les entregó los formularios. Y durante un periodo muy corto, como les decía, más o menos 6 meses, este grupo de jóvenes en todo el país recogió 750,000 firmas, que era bastante más de las quinientas Requeridas. mil que se requería. ¿Sí? Y con eso se esperaba, pues, que el Consejo Nacional Electoral pidiese pues una consulta popular, que era lo que le correspondía de acuerdo con la Constitución. Sin embargo, el CNE de aquel entonces, presidido por algunos funcionarios completamente leales al presidente Correa, Domingo Paredes, acordémonos, doctor. Domingo Paredes era el Ah. presidente, sí. Ellos decidieron de una forma que luego se reconoció como completamente fraudulenta, anular las firmas. Es decir, se argumentaba, por ejemplo, que el color del esferográfico no es el adecuado o que el papel no tenía, era una copia y no era el original y cosas por el estilo. Se descalificó firmas por el tamaño del papel, se descalificaron firmas por requisitos formales absolutamente inaceptables y al final, bueno, el conteo fraudulento que hizo el CNE determinó que no se reunía el número mínimo de firmas y por eso no se hizo la consulta. Ujú. Bueno, eso ocurrió muy rápidamente en el año 2013. Y lo increíble es que el movimiento Ellas Unidos siguió apelando. Y una vez que el presidente Correa dejó su oficina, se presentó una demanda y finalmente la Corte Constitucional
aceptó que se había violado los derechos tanto del colectivo Ayas Unidos, pero sobre todo de los 750,000 ecuatorianos que pedían la consulta y que ese derecho debía ser restituido. Entonces se envió una comunicación en ese sentido a las autoridades electorales del país y finalmente el CNE formuló una consulta adicional a la Corte Constitucional sobre la pregunta, porque ya se estaba extrayendo el petróleo, como le mencioné. Claro. Entonces ya no era el contexto igual, si debería mantenerse, cambiarse, cómo debería hacerse la consulta. Bueno, y esta es la decisión final que toma la Corte Constitucional el día de ayer o anteayer, que dice que la consulta es válida y que el CNE debe ejecutarla en un periodo relativamente corto. La pregunta se mantiene como tal. Esto es algo muy importante. Y Usted la tiene a mano pregunta la dice, pregunta, doctor, por favor. la pregunta, si no la recuerdo en forma textual, dice, ¿está usted de acuerdo con que el petróleo del bloque 43, también conocido como ITT, se mantenga indefinidamente bajo tierra? Esta es la pregunta. Y caben dos respuestas, sí o no. ¿Ya? Entonces, la pregunta tiene que hacerse exactamente de esa forma. Lo que sí decidió la Corte Constitucional, y me parece muy acertado, es que en caso de que gane el sí, cosa que consideramos bastante factible, se han hecho muchísimas encuestas de opinión a lo largo de todo este periodo y en todas ellas se encuentra que más de la mitad de los ecuatorianos favorecen el dejar el crudo bajo tierra, bajo el Yasuní. ¿Sí? En caso de que gane el sí en la consulta, entonces Petroecuador en este caso deberá en el plazo de un año progresivamente ir cerrando las instalaciones y pozos petroleros existentes. Y por otro lado, se prohíbe obviamente todo tipo de inversión en el bloque ITT, en el bloque 43, para seguir extrayendo el petróleo. Esa es la decisión. Así, doctor, es decir, lo que se ha hecho hasta aquí también tienen que desalojar. Y toda esa inversión, ¿qué van a decir las compañías? El Estado perdería por esta resolución de hace 10 años de no contar bien los votos, las firmas, digo. Bueno, la idea de que hay una pérdida económica, bueno, en realidad puede existir, pero de acuerdo con todas las evaluaciones que hemos realizado, esta pérdida económica en primer lugar es pequeña y en segundo lugar la ganancia para el país es sumamente grande. Voy a tratar de Ya. explicarle esto Por que favor, parece eso es extraño. una idea. Ya. ¿Por qué digo que la pérdida para el Ecuador es pequeña? Y le voy a dar algunas cifras importantes. La estimación más seria que tuvimos sobre el monto de reservas que estaban en el campo ITT correspondía a 846 millones de barriles. Esto fue estimado por una petrolera francesa, Beici Franlab, en el año 2007, Ya. aproximadamente. ¿Sí? Que hicieron una evaluación de toda la prospección que había, ya se había Petroecuador y otras empresas anteriormente habían hecho algunos pozos exploratorios y se conocía la magnitud de las reservas. 846 millones de barriles. Ya, probados Ahora, posibles. eso era extraíbles, que de alguna manera incluía los probables y los posibles. Ya. O sea, era lo que se esperaba extraer manteniendo un plan de extracción que propuso en ese tiempo esta compañía francesa. Bien, de ellos, aproximadamente la mitad, más de la mitad, en realidad 460 millones, si la memoria no me falla, correspondían al campo Ispingo, porque ITT significa tres campos, no es uno solo, Ispingo, que son, Tambocochi, Tiputía. hablando en el orden que fueron iniciadas su extracción, primero Tiputini, después Tambococha, y hacia el sur se encuentra el campo Ispingo. Ispingo es el más grande, tiene más de la mitad de las reservas. ¿Qué ocurre con Ispingo? Y esto es algo muy importante. En primer lugar, una buena parte de Ispingo está en la zona intangible y por eso la misma Corte Constitucional prohibió
que se extraiga ahí, pero 2 campos que estaban planificados se perforaron, que fueron el campo Ispingo A y el campo Ispingo B. El campo Ispingo B queda a algunos cientos de metros, me parece 150 metros, del límite de la zona de amortiguamiento del área intangible, pero está fuera de esta zona y por consiguiente fue permitida su Explotación. construcción. Ya. El año pasado, el presidente Lasso inauguró en una ceremonia muy solemne uno de estos pozos, que producía 5,000 barriles diarios. Parecía una cosa extraordinaria. Pero poco tiempo más tarde, Petroecuador decidió, pues, mostrar la verdad de lo que había pasado en esas plataformas. Y recientemente el ministro Santos dijo en sus propias palabras que ellos no han encontrado petróleo sino brea. O sea, encontraron un petróleo de 8 grados API de densidad. Es un petróleo que amelcochado, si se quiere, clasificado como extra pesado, ¿sí? Muy difícil de transportar, muy difícil de extraer, ¿sí? Sí. Como consecuencia de eso, y además como consecuencia de la declaración de la misma Corte Constitucional, que eso es antes de esta decisión de Estados Unidos, ¿sí? De que no podía explotarse el petróleo en la zona intangible ni en su área de amortiguamiento, ¿sí? Prácticamente todas las reservas de Ispingo se vuelven inextraíbles, ¿sí? Según algunas estimaciones, se necesitaría una inversión superior a los 700 millones de dólares para hacer viable la extracción de un petróleo tan pesado A empezar. que este momento Ajá. en el mercado mundial es muy difícil de vender, Ya. ¿sí? Y cuya extracción duraría algunas décadas, de tal manera que prácticamente es imposible. Entonces, si tenemos 800 millones de reservas y más de la mitad están en Ispingo, esas quedan fuera. Y en la Prácticamente. nueva clasificación de reservas que hizo Petroecuador a esas 460 millones de barriles, les declaran recursos contingentes. O sea, ya no les consideran reservas, Ya. sino algo que alguna vez, O tal sea, vez por en el si acaso futuro podría, necesitemos. por si acaso cambia la Claro. tecnología, se podría extraer. Ujú. Entonces ya queda menos de la mitad. Primera cosa. Segunda cosa, el petróleo comenzó a extraerse en el ITT en el año 2016, como usted conoce. Y se han construido muchas plataformas. Se ha sacado el petróleo durante varios años. Hace algunos años se sacaba 70,000 barriles diarios. Ahora la extracción está más o menos en los 50,000 y declinando. Ujú. Ya vamos a estudiar por qué. Pero en total se han extraído ya, de acuerdo con mis cálculos, y coinciden bastante con los que hizo Petroecuador, 130 millones de barriles, que ya se fueron, ya se vendieron. ¿Sí? Ah, Porque estamos extrayendo petróleo durante 7 años. ¿Sí? Entonces tiene que restarle 130. quedarían ¿Y como qué es lo que 350 nomás ya. algo así, claro? Pero el tercer problema es que Petroecuador, en realidad Sinopec, es la que está operando los campos. Ujú. Usted conoce Petroecuador, no actúa directamente, sino a través de Sinopec. Han encontrado que hay problemas técnicos serios en las plataformas Tambocochi y Tiputín. ¿A qué se deben esos problemas técnicos? Básicamente a lo que se conoce en la jerga petrolera como el corte de agua. El Ya. corte de agua significa que los campos petroleros de todo el país no tienen petróleo puro, sino Así que es. sacan una mezcla de gas, petróleo y agua, Agua. ¿no? El problema de los crudos pesados del campo en general, el Parque Nacional de Yasuní, incluyendo el bloque 16, es que son de muy alta densidad. Y Ujú. por consiguiente, cuando se perfora un pozo, al principio el petróleo fluye, el petróleo que está muy cerca de la perforación, pero luego el petróleo tiene que moverse mucho para llegar al pozo, ¿sí? Y le gana el agua, porque el agua obviamente tiene más fluidez que un petróleo pesado, Claro. ¿sí? Entonces comienza a sacarse casi solo agua y cada vez menos petróleo. De acuerdo con la información que tenemos, este momento Sinopec está sacando 19 barriles de agua por cada barril de petróleo.
Mm, O sea, el corte de agua es del 95%. así de tanto está la cosa. Claro, eso hace prácticamente inviable Claro. continuar extrayendo el petróleo, tomando en cuenta que esta mezcla no está separada dentro del parque, sino que tiene que transportarse de Yuturi, ¿sí? Que está a Ujú. 60 kilómetros de distancia. En Edén Yuturi hay que bombear nuevamente bajo tierra todo el agua de formación, Ya, lo cual es sumamente caro. claro. ¿Sí? Entonces, el resultado es que los costos han subido, los precios están bajando. Ya usted mismo habrá comentado las noticias de que en varios momentos el precio del petróleo está por debajo de lo presupuestado por El el presupuesto Estado. del Estado, sí. ¿Sí? Este momento debe estar por $60 más o menos. Lo más probable es que sigamos por debajo del precio de 64 y pico, que está me parece 64.80, que está Ujú. en el presupuesto del Estado. Entonces, en estas condiciones no es rentable prácticamente, no es viable técnicamente porque se necesita hacer una inversión gigantesca en el Yuturi para tener la capacidad para seguir, en definitiva, reinyectando todo el agua de formación. Y ¿Sí? doctor, lo fundamental que también los costos de producción del barril de petróleo están carísimos. Me parece que superan hasta los $40 de acuerdo a la inversión hecha con algunas empresas, porque las grandes empresas no querían invertir en el Parque Nacional Yasuní. Así es. Entonces, es un, Yo quiero mencionarle simplemente una estimación del ingeniero Ortiz, que fue René Ortiz, ujú, que fue ministro de hidrocarburos o de así es. petróleos en algunos gobiernos anteriores, fue secretario de la OPEP también hace algunos años. Él dijo que él estimaba que los costos de extracción en el Yasuní se aproximaban a $50 por barril. Imagínese. Tal vez sea exagerado. Yo creo que hay que creerle al ingeniero Ortiz. ¿Sí? En todo caso, $50 por barril, si estamos vendiendo con suerte a 60, ya resulta un poco Claro, oneroso para el arriesgado. Estado. En eso Claro, mejor dejarle como contingente, como te pretenden dejarles a los del así es. Ispingo. Porque además Claro. nadie sabe si el precio del petróleo en el futuro se va a mantener en 60 o va a caer. Ujú, Porque en 15 años, como la demanda mundial de petróleo está cayendo muy rápidamente por la expansión de los carros eléctricos y otras medidas para detener el cambio climático, es muy difícil que el precio del petróleo se mantenga alto. Y además hay que ver que el petróleo de Yasuní es un petróleo de mala calidad, como le decía, muy pesado y además con mucho azufre. ujú. ¿Sí? Ya. Entonces, en resumen, lo que queda más o menos son unos 130 millones de barriles. De los 840 quedan 130. ¿Sí? Que eso es lo que proyectaba la misma Petroecuador, que se podrían explotar, según ellos, hasta el 2055. Ujú. ¿Sí? Es muy poco. Como ve, es más o menos una sexta parte de lo que se pensaba sacar. ¿Sí? O sea, se han sacado 130, quedan 130, no es una gran cantidad. ¿Sí? Segundo, tampoco estamos seguros de que lo podemos sacar al precio y venderlo con ganancias. Claro. ¿Sí? Apenas Por salvar los todas esas, muebles. claro, entonces desde ese punto de vista es una operación arriesgada, es una operación que tiene impacto ambiental. Esto es importante porque se han construido carreteras. Lo que Petroecuador llama senderos ecológicos no son senderos ecológicos, Ujú. ¿sí? Porque son rutas carrozables por donde circulan vehículos pesados, ¿sí? Y hay fotografías en ese También sentido. intervenir en las comunidades pobladas de aquellos lugares, Guaurani, y ya está en el límite de los no contactados, doctor. Así es, así es. Entonces, por todas esas razones, en realidad, lo que podría recomendarse desde una perspectiva tomando en cuenta los intereses del país es que se suspenda la extracción petrolera dentro del ITT. ¿Por qué digo eso? Porque el ITT forma parte del Parque Nacional Yasuní y el Parque Nacional Yasuní ha sido reconocido como el lugar más biodiverso del planeta en varios estudios científicos. No es una cosa que decimos nosotros simplemente en forma entusiasta, ¿sí? La literatura internacional nos menciona eso, la enorme biodiversidad del Parque Nacional Yasuní. ¿Y de qué va a vivir el Ecuador una vez que se agote el petróleo? Y el petróleo se va a acabar muy pronto. Ujú. Nosotros de este rato pensamos que más o menos en 5 años
el Ecuador se va a convertir en un importador de petróleo. Ahora somos un exportador de petróleo, pero el consumo interno está creciendo mucho. Este rato importamos enormes cantidades de gasolina, diésel y gas, ¿sí? Y eso va a superar los ingresos que recibe el país por la exportación de petróleo en muy poco tiempo. Doctor Carlos, yo quisiera consultarle un asunto y sin, por supuesto, abordar el tema de lo político. ¿Fue una irresponsabilidad ir a hacer los huecos en el Parque Nacional Yonultí por una parte, por parte del expresidente Rafael Correa, que, o sea, seguramente la comunidad internacional no lo vio con mucha seriedad, pues que no recogió la plata que estaba pidiendo para dejar el petróleo en tierra, así como irresponsabilidad también la del actual gobierno que prometió al inicio de su régimen pues, aumentar la producción petrolera al 1 millón de barriles diarios, doctor. Diga esas dos cosas, por favor. Sí, bueno, en realidad yo considero que fue un error en general extraer petróleo dentro del Parque Nacional Yasuní. Ya. Con la enorme biodiversidad del Parque Nacional Yasuní, en realidad la biodiversidad es muy importante, no solamente porque nosotros hemos reconocido como país los derechos de la naturaleza, y porque todas las especies tienen derecho a la vida, a la evolución, así como los ecosistemas. La biodiversidad es importante porque esa es la riqueza que puede permitir el futuro del país. Una explotación adecuada que no destruya la biodiversidad, que la mantenga, ¿sí? La conservación de la biodiversidad puede permitir el desarrollo de actividades muy importantes como el ecoturismo, el turismo de naturaleza, el turismo de conservación, el turismo cultural, que es la riqueza más grande que existe en este momento en la Amazonía. Hay países como Costa Rica que viven mucho mejor que el Ecuador sin tener una gota de petróleo, que justamente son países que han conseguido enormes recursos conservando la naturaleza y trayendo a turistas que están interesados en ver las aves, en conocer las plantas y la riqueza biológica y cultural que tienen nuestras selvas, ¿sí? Desde ese punto de vista, eso es lo que debemos hacer, porque si pensamos que el petróleo, no solamente en el ITT, que el petróleo va a durar 5 o 6 años más y que después vamos a importar petróleo, así sigamos sacando, vamos a sacar cada vez menos, la extracción está cayendo, Así entonces es. es necesario pensar en qué país vamos a vivir de aquí a 5 o 10 años. Y eso es muy importante para la Amazonía. Así es. Mire, doctor, finalmente yo quisiera hacerle una consulta. ¿Cómo se están organizando los amantes de la naturaleza, organizaciones no gubernamentales, los propios Yasunidos y, no sé, la sociedad de alguna manera en general para que, en primer lugar, se cumplan los plazos, 75 días para la consulta popular y, en segundo término, también para que la consulta tenga éxito, doctor, finalmente? Bueno, eso es muy importante. Hasta donde yo conozco, los Yasunidos están muy empeñados en tener una participación muy, muy fuerte en la organización de una campaña que permita a nivel nacional, porque esta es una campaña nacional, eh, obtener los resultados favorables para la consulta. Le decía que yo tengo mucha confianza. El pueblo ecuatoriano siempre ha votado a favor de las tesis ambientalistas. Recuerde que en el año 2017, me parece, el entonces presidente Moreno hizo una serie de preguntas y había una pregunta sobre la minería y una pregunta sobre el Así petróleo es. en el ITT. Y en ambos casos la respuesta fue a favor del ambiente con más del 60%. Así fue. Y fíjese usted, en ese caso prácticamente no hubo campaña. Entonces, eso nos muestra que en realidad el pueblo ecuatoriano es muy consciente, que es un pueblo que ha comprobado que el petróleo no trae desarrollo. Este momento vamos a tener una consulta sobre la minería en Quito, pero quiero recordarle que la consulta que se hizo hace un año, me parece, en Cuenca, fue también negativa para la minería con un 80, claro. 84%, ¿no? Entonces, en general, todas estas cifras nos hacen pensar que es muy probable que los resultados sean semejantes, Pero no hay que ¿sí? confiarse tampoco. No, por supuesto que no. Yo pienso que además va a haber una campaña, me imagino, muy fuerte por parte de quienes están interesados
en continuar extrayendo petróleo en el país. Entonces, desde ese punto de vista, va a ser una campaña difícil, pero esto es un tema generacional en gran parte. Ajá. Sí, los muchachos que eran los Yasunidos en el año 2013, ahora están terminando la universidad. Eran estudiantes de colegio o de los Ujú. primeros años de universidad. Pero esos jóvenes y los nuevos jóvenes que les van a seguir, creo que tienen una conciencia diferente. Y desde ese punto de vista, el Ecuador es un país joven. Es un país que tiene mucha gente que se encuentra, digamos, entre los 16, digo 16 porque las personas mayores de 16 años están autorizadas para votar en Ecuador, ¿sí? Digamos Así hasta es. los 30 años, ¿sí? Esa franja es mayoritariamente favorable a las tesis ambientales, pero no es la única, ¿sí? En Claro, la como usted Amazonía, y yo, doctor, también somos favorables a lo claro, mismo. nosotros Claro, tampoco somos nada jóvenes, así claro. es, ¿no es cierto? Por eso le decía que no es la única. Entonces, hay mucha conciencia en el Ecuador y creo que eso se ha demostrado en varias oportunidades y yo he tenido oportunidad de analizar muchas encuestas de opinión desde que se hizo la iniciativa Yasuní TT en el 2007 y en todos los casos hemos tenido una respuesta muy favorable de la opinión pública. El Eh, domingo exacto no se sabe todavía de la consulta. la fecha no se sabe, no tenemos una idea, eso es una decisión que tiene que tomar el CNE. Claro, Y además es una fecha que probablemente pueda coincidir con la consulta de Quito sobre la minería. minería, Claro, porque me imagino que para el CNE es importante ahorrar recursos así y no es. hacer dos consultas por separado. Entonces es posible que las dos tengan la misma fecha. Incluso hay un conflicto en Calacalí, que es una parroquia donde el 95% de los votos fueron nulos. Ah, sí, pues Entonces van a tiene que ser repetir esa las también. elecciones. Entonces a lo mejor se juntan esos tres eventos Ya, y se hace una consulta, pero yo espero que el CNE en un plazo razonable de tal vez un mes, 2 meses, llame ya poniendo una fecha definida, es lo que tienen que hacer, ¿sí? ajá, Y en todo caso va a ser, por lo que dice la ley, tiene que ser una decisión más o menos rápida. así En es. consecuencia, yo espero que tengamos la consulta popular sobre el Yasuní tal vez en unos 2 meses o un periodo de tiempo comparable. Muchas gracias, doctor Carlos Larrea. Sinceramente le agradezco por atender el requerimiento periodístico de Nina Radio y no tengo por qué negarlo. Cualquier situación favorable a esta situación como amazónico, le digo, y a usted también como investigador y como dolido de la realidad amazónica y nacional, pues estamos para esto mismo, ¿ya? Le Le agradezco mucho agradezco por, y hasta una nueva oportunidad. excelente, muchísimas gracias por la entrevista. Hasta Gracias al luego. doctor Carlos Larrea. Él es catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenos días.